Hola jóvenes, buenas tardes, espero se encuentren bien. El día de hoy vamos a ver un tema bastante básico, pero bastante importante dentro de la física. Como ustedes recordarán, la física estudia los fenómenos naturales, pero asignándoles un determinado valor, es decir, mide los fenómenos naturales. Entonces, el uso de fórmulas para estas mediciones, pues es bastante necesario. Entonces, vamos a adentrarnos un poquito en el uso de las fórmulas y vamos a conocer un poco más. Bueno, como ustedes recordarán, pues existen una serie de 7 magnitudes fundamentales con las cuales nosotros podemos medir algunos de los fenómenos. Eh, estas magnitudes se llaman fundamentales porque no necesitan apoyarse en ninguna otra magnitud para poder expresar la medida que necesitan o esa medición. En cambio, las magnitudes derivadas provienen de la combinación de al menos dos de las magnitudes básicas o fundamentales. Entonces, las magnitudes derivadas van a ser aquellas magnitudes que provienen, como su nombre indica, derivan de las magnitudes fundamentales, es decir, la relación que existe entre dos o más magnitudes fundamentales. Un ejemplo de esto es la velocidad, que la velocidad es una magnitud derivada y se expresa en la función de la distancia y el tiempo, que son magnitudes fundamentales. Entonces aquí podemos ver un uso muy básico de las fórmulas dentro de la física. Las leyes de la física se expresan mediante relaciones entre magnitudes y bueno, dentro de la física las fórmulas van a ayudarnos a representar esas magnitudes involucradas dentro de un mismo fenómeno. Como ya mencionamos lo de velocidad, va a haber una cierta relación entre las magnitudes y las fórmulas nos van a estar ayudando a realizar esto. Hay que recordar que dentro de las matemáticas, pues bueno, las fórmulas también, las fórmulas y ecuaciones eh, son, son fundamentales y dentro de la física pues ni se diga. En un contexto general pues nos suministra una solución matemática hacia un problema del mundo real, es decir, son datos medibles, son datos cuantificables que van a poder digamos, relacionarse con el uso de estas fórmulas. Bueno, vamos a encontrar algunos símbolos matemáticos, vamos a encontrar además de los signos básicos, por ejemplo, vamos a encontrar la barra diagonal o el símbolo de fracción que nos va a indicar división, o aparte del signo de multiplicación vamos a encontrar el punto medio o vamos a poder hacer el uso de paréntesis. Un par de ejemplos que podemos notar ahí es la fórmula de velocidad, que es la relación entre distancia sobre tiempo, o la fórmula de fuerza que se aplica en la segunda ley de Newton, que es la relación que existe entre la masa de un objeto por la aceleración que se obtiene al imprimirse una determinada fuerza. Son algunas de las fórmulas básicas que se ocupan dentro de la física. En muchas ocasiones los elementos de la fórmula ya vienen para ser utilizados de manera directa, pero en ciertas ocasiones tenemos que hacer uso del despeje de fórmulas, así como una operación matemática, una operación de despeje de fórmulas o despeje de ecuaciones es el mismo principio para la física. En ocasiones pues es necesario despejarlo y responden a los mismos principios o las mismas leyes, simplemente al cambiar de un lado o de otro un determinado elemento dentro de nuestra fórmula va a pasar con el sentido, va a pasar con, perdón, con la operación contraria a la que estaban expresando. Por ejemplo, pues hay una serie de reglas, la suma pasa restando, la resta sumando, la multiplicación, si está multiplicando pasa dividiendo, si está dividiendo multiplicando, o si está con un exponente pasa sacando raíz cuadrada. Aquí podemos ver un par de ejemplos, despejar A de la ecuación o de la fórmula A más B igual a C. Simplemente cambiamos B del lado contrario al signo de igual y como en este caso estaba sumando, ahora va a pasar restando. Para nuestro ejemplo número 2 está una división. Despejar C, tenemos que A es igual a B sobre C
Aquí lo que tenemos que hacer como primer paso es mover el elemento que está dividiendo, no el que está siendo dividido, sino el que está dividiendo lo vamos a pasar al lado opuesto y ahora lo vamos a ver multiplicando. En este caso nos queda como A por C igual a B, pero como lo que necesitamos despejar es C, simplemente lo que hacemos es, si A está multiplicando, ahora va a pasar dividiendo a B. Por lo tanto, nos va a quedar como C es igual a B sobre A. Estos serían los principios básicos de un despeje de fórmulas donde encontramos una división de este tipo. Otra fórmula que también nosotros, o otro método que nosotros también podemos hacer uso es el método del triángulo. Podemos observar aquí una serie de elementos. Vemos un triángulo que está dividido por un par de líneas, una horizontal que nos está indicando, en este caso de color azul, una división, y una vertical que divide solamente la parte inferior de la primera sección que dividimos. Por lo tanto, esa línea nos está indicando una multiplicación. Si colocamos los elementos de esta fórmula, nosotros podemos utilizarla para hacer un despeje de este tipo de fórmulas básicas. Por ejemplo, si nosotros lo que queremos calcular es v de velocidad, simplemente hay que poner atención qué línea es la que está dividiendo a los otros dos elementos, a distancia y tiempo. La que está dividiendo es una línea de división, por lo tanto, velocidad es igual a distancia dividida entre tiempo. Si lo que queremos ver es t, que tiempo, simplemente vemos qué línea es la que está dividiendo nuestros otros dos elementos, que sería distancia y velocidad, y vemos que es una división, entonces nos queda como tiempo es igual a distancia sobre velocidad. Y en nuestro tercer elemento para despejar, nos damos cuenta que distancia, los elementos restantes están siendo separados por una línea de multiplicación, por lo tanto nos quedaría como distancia es igual a velocidad por tiempo. Esta es una fórmula, un procedimiento y un método bastante útil, bastante básico, pero que nos puede ayudar mucho en el caso de cuando apenas estamos empezando a despejar fórmulas. Aclaro que este método ya no nos va a servir para fórmulas más elaboradas, pero para iniciarnos en estas fórmulas nos es de bastante utilidad. En fórmulas más complejas, pues simplemente seguimos los mismos pasos, los que comentamos hace un rato, las mismas condiciones, el cambio de signo, simplemente teniendo en consideración cuáles elementos son los que vamos a poder mover primero para que no nos afecte en nuestra fórmula como tal, para que no se rompa esas igualdades que existen y no vayamos a hacer un despeje incorrecto de nuestras fórmulas. Entonces, jóvenes, de manera general, eso es el despeje de fórmulas. Estamos solamente haciendo la parte básica. Estas fórmulas que se pueden despejar de esta forma sería velocidad, rapidez y la fórmula de la segunda ley de Newton que ya comentamos. No aplica para todas las fórmulas, pero para este tipo de elementos básicos, este tipo de fórmulas básicas nos es de mucha utilidad. Bueno, sería todo en este momento. Espero que se encuentren bien y que tengan ustedes muy buena tarde.